Bienvenidos al segundo módulo de nuestro programa Ser Resiliente, una forma de responder a lo inesperado. Este segundo módulo nos vamos a centrar en pilares fundamentales para ser resiliente. De todos modos, arranco haciendo énfasis en lo que significa la experiencia reflexiva que vamos a vivir. Esto es una experiencia que tiene que ver contigo, donde lo importante de lo que te logras verdaderamente sacarle partido no es al conocimiento que yo te ponga, a la información que memorices. Quiero que te des cuenta que el valor de este trabajo es que tú logres despertar conciencia, elevar tu nivel de conciencia personal. De otra manera decimos, empezar a vivir desde tu ser consciente. ¿Esto qué es finalmente? Darme cuenta. Darme cuenta de los resultados que estoy produciendo. Darme cuenta emocionalmente yo cómo quedo por dentro. Darme cuenta si las reacciones que yo estoy teniendo ante las cosas inesperadas las tengo programadas o son elegidas por mí. Darme cuenta a la luz de qué reacciono, de lo que he venido siendo o de lo que quiero lograr y ser. Lo importante es que tú vas a elegir. Tú vas a elegir después de darte cuenta, por ejemplo, con qué creencia quieres pararte ante la dificultad de la vida. ¿Con qué creencias nuevas quieres construir tu futuro? ¿De verdad cómo quieres reaccionar para cuidar tus estados emocionales? ¿De verdad que te des cuenta si de pronto hay una posibilidad nueva que tú puedas construir? Todo el tiempo me dirijo a ti. Tú eres lo más importante en este diálogo, porque el trabajo sucede en ti. Yo entrego información, pero el trabajo fundamental sucede en ti. Por eso acuérdate, escribe, escribe, escribe todo lo que se te ocurra. En una experiencia reflexiva hay dos temas muy importantes, o dos momentos, perdón. El primero, el que vamos a hacer en este momento. Hagamos un instante de conciencia. Eso se podría llamar un silencio de conciencia. ¿Qué te acuerdas del primer módulo? ¿Qué frases tienes al frente? ¿Qué temas vimos? ¿Qué te quedaste pensando? En el tiempo entre un módulo y otro, ¿qué instantes de conciencia tuviste que de pronto dijiste, me voy a dar cuenta de? Por favor, no dejes que el pensamiento negativo te gane. El pensamiento negativo es un monstruo horrible que tenemos por dentro. Y empieza más o menos a decirte, no te acuerdes de nada, qué bobada, a ella no le importa. Yo lo compré y a ella no le importa lo que pase. No, es por ti, es por ti. Apréndete a hablar a tu ser consciente de otra manera, de que sí me acuerdo. Y escríbelo en tu papelito, de que sí me acuerdo. Escríbelo. Yo te voy a contar 3 temas fundamentales para saber si te acuerdas. Que uno actúa desde el programa, desde las creencias. Por eso ese ser inconsciente es tan rápido. Pero también esas creencias no solamente fue lo que te enseñaron que hay que hacer, también a veces se convierten en los límites mentales. Porque es como si te pusieran en la pared y el mundo se mira en estos límites mentales. Segundo, tu proyecto pedagógico. ¿Cuáles son las materias que estás cursando? ¿Cómo te das cuenta? Porque todavía vives problemas. Porque todavía no sabemos manejarlo. Porque todavía nos paramos y sufrimos. Yo no sé si usted a veces se ha dado cuenta que cuando uno tiene una crisis económica, la primera vez sufre demasiado. Después, cuando ya vive con poquito y acostumbrado a vivirse con poquito, pues aprendió. Y ya no come solomitos sino frijoles, y ya no va 2 veces al cine sino una cada mes. Y aprendiste. Soltaste ego, soltaste apariencia y aprendiste. ¿Cuál es tu proyecto pedagógico? Y segundo, dése cuenta que todo lo que está viviendo es la situación que le corresponde. Es el laboratorio.
es donde estamos para que puedan suceder los aprendizajes que necesitas. Por lo tanto, basado en esas tres cosas, avancemos. ¿Qué venimos hoy a recordar? Pues hoy vamos a resignificar algunas de esas creencias. Vamos a resignificar tres. Primero, la adversidad. Segundo, lo que significa aceptar. Y tercero, lo que significa asumir. Eso lo considero los tres pilares fundamentales para poder ser resiliente. Arranquemos con el primero, la adversidad. ¿Qué significa para ti la adversidad? ¿Qué es eso? ¿Qué es adversidad en tu vida? ¿Cómo la defines? ¿Cómo la catalogas? ¿Qué es aquello que significa adversidad? Ante todo, yo quiero contarte que la adversidad, cualquiera que sea la definición o el significado que tenga, es una realidad. Es algo que se experimenta, que se siente. Es una evidencia de que algo toca la vida, totea, y uno siente una reacción emocional. Por lo tanto, lo primero que quiero que te des cuenta es que independientemente de la definición, es una evidencia. Es algo que llega y duele. Genera sufrimiento. Por lo tanto, cuando genera sufrimiento, se roba la felicidad. Escúchame en esto. Como genera sufrimiento, se roba la felicidad. Lo más importante entender de esto es que no existe ninguna explicación para la adversidad. Lo único que sabemos es que llega. Y llega porque en la vida hay un movimiento. Cada que me pregunto cómo enseñarte esto, o cómo enseñarle a la vida sobre la adversidad, o cómo reflexionar, porque yo no vengo a enseñar sino a que reflexionemos juntos, es como darte cuenta que tu vida va por una carretera. Y ahí pasan cosas. O sea, no es que la adversidad te llegó a ti, no, es que están en el camino por donde uno va. Uno se va encontrando la adversidad en el camino. Simplemente pregúntese cuántas cosas tienen que suceder para que suceda un choque. Que dos personas compren carros parecidos, con velocidades parecidas, que salgan de la casa a horas que se pueden sincronizar para que se encuentren al mismo tiempo, que vayan igual de elevados o de reactivos o de acelerados, que sucede en el momento en que no había nadie más que se atravesara. ¿Cuántas cosas suceden? Por lo tanto, cuando uno piensa esto, la adversidad se construye, pero no es que se construya para ti, es que sucede en el camino de la vida. Por lo tanto, como sucede, deberíamos preguntarnos cuál es el origen de la adversidad. Yo solo sé que en el mundo hay un movimiento, que en la vida se genera movimiento, que es una fuerza superior al ego. Tú no controlas el aguacero ni el terremoto, tú no controlas el que una calle se abra, tú no controlas la velocidad en que viene el otro, tú no controlas el agua, las nubes, las estrellas. En la vida hay movimiento. Por lo tanto, ese movimiento al que estamos todos sometidos, lo voy a llamar, por temas pedagógicos, le voy a poner la palabra voluntad. Y será la única definición que saque de un diccionario. Y te la leo. Voluntad es el poder de dirigir el accionar. Es una especie de fuerza para desarrollar una acción sabiendo que después de esa acción se logra algo, o pasa algo, o sucede algo. Por lo tanto, voy a poner la definición de voluntad como una cosa importante para que, es como la única parte teórica que yo pongo, perdón, la leo. Dice, voluntad es el poder de dirigir el accionar. Es una especie de fuerza que genera una acción y después hay un resultado. Podríamos llamar ese resultado un objetivo. Por lo tanto, yo puedo afirmar que el movimiento al que todos estamos sometidos o que nos afecta es una voluntad. Lo importante que quiero que te des cuenta es que esa voluntad es un
qué, no es un quién. El movimiento de la vida, el que tú no puedes controlar, lo produce una voluntad, que no es un quién, es un qué. Como la luz, como la gravedad, como el viento. Es algo que sucede. ¿Cuál es la diferencia o qué te hace pensar cuando decimos que el movimiento de la vida lo produce un qué y no un quién? ¿Qué te hace pensar eso? Es un movimiento que se genera y que cubre todo. Pero si no es un quién, no hay a quien reclamarle. No hay a quien pedirle explicaciones. Es algo que sucede. Pero cuando tú conviertes esa voluntad o ese generador de movimiento en un quién, pones las soluciones allá. Pides explicaciones allá. ¿Por qué me pasó esto? ¿Quién? Dígame por qué. ¿Por qué a mí? Es que no hay derecho. Solucióneme. Voy a tener fe. Quiero que te des cuenta que el que le pone ese tema de que sea un sujeto es el ego. Y la convierte en un sujeto para poderse poner de igual a igual. Eso quiere decir que si tú realmente crees que hay una fuerza que mueve todo, hay un devenir que mueve todo, eso ya está dentro de ti. Por lo tanto, al convertir el movimiento o la voluntad en un qué, no tienes a quien decirle, solucióneme. Solo tienes que reconocer que al que le toca solucionar es a ti. Voy a hacer un paréntesis. Y si de pronto tú eliges que ese qué es un quién y de verdad crees que ese quién es alguien que te ilumina, solo quiero que te des cuenta que si ya te lo dio todo, ya todo está dentro de ti. Y es a esa fuerza a la que yo acudo en este momento, a tu poder interior. Yo respeto que cada uno de ustedes elige cómo relacionarse con ese qué. Lo único que quiero que te des cuenta es que a veces tenemos demasiada soberbia o demasiado ego. Porque para poder aprenderle a responder a la adversidad, primero pedimos explicaciones. ¿A quién? Tú eres parte de la vida. Tú estás en el camino de la vida. No pidas explicaciones por lo que pasa. Úsate para generar las respuestas. Y le voy a explicar por qué para mí esto es determinante. Porque muchas veces le pedimos explicaciones a la vida por lo malo que nos pasa, pero no le pedimos explicaciones por lo bueno que nos pasa. ¿Cuántos de ustedes le dicen a la vida, pero por qué me das a mí comida y a otros no? ¿Pero por qué a mí sí me das casa y a otros no? ¿Te parece muy raro? Eso lo hace el ego, para querer separar en la idea de que lo merece todo y todo perfecto. Lo primero que tienes que reinterpretar en este momento es que tú eres parte de la vida y tú eres parte del movimiento de la vida, como uno más. No creas que hay algo mandándote drama, mandándote sufrimiento. La vida nos mueve a todos y a la naturaleza y a las fuerzas de igual manera. Dime por favor, ¿esto qué te hace pensar? Dese cuenta
que cuando la adversidad es parte de la vida y no es algo que un quien tira, al que le toca solucionar, al que le toca saber cómo se para, es a ti. Por eso yo creo que vale la pena hablar o resignificar no la adversidad, sino tu adversidad. Hablemos de la tuya. Y quiero que te des cuenta que la adversidad, cuando te llega a la vida, le llega a uno, y como es a uno que le llega, uno como que en ese momento siente una soledad infinita y uno dice, uy, y te llega y te manda al pozo de la vida. Te manda al pozo donde te topetas con el nivel de conciencia en el que vas. Y en ese momento que llegas al pozo, al fondo de tu propio pozo, simplemente visualiza qué tienes para salir de allá. Si empiezas a gritar que alguien venga a tirarte las soluciones, dependes de otros. Lo único que tienes para salir de ese pozo en el que uno llega cuando la adversidad le llega es tu fuerza interior. Es tu propia cajita de herramientas, porque es tu adversidad que se soluciona con lo que tú aprendas para tú salir de allá. La adversidad del miedo no se soluciona afuera, se soluciona adentro. Y ahí es cuando vale la pena darte cuenta que todos los seres humanos venimos equipados con una cajita de herramientas para salir de nuestra adversidad con nuestro aprendizaje. Por lo tanto, tú empiezas a darte cuenta que dentro de ti está la información, pero el único que puede ir por ella eres tú. Tengo un dicho que lo aprendí hace tiempo. Yo te lo comparto, pero no pelees con él. Cuando me di cuenta que yo estaba equipado como ser humano con toda la energía para manejar lo que me correspondía, me di cuenta que uno no le pide a la vida soluciones, sino información para construir las soluciones. Eso es lo que yo estoy haciendo acá. No le pidas a la vida que otros o fuerzas externas solucionen. Te anclas a la dependencia. Necesitas ser auténtico y autónomo en el manejo de tus situaciones. Pídele a la vida información para que tú construyas tus soluciones. Si tú no pudiste construir tus problemas y te pusiste bravo, ¿por qué te pones bravo? Porque te están entregando la gestión de tus soluciones. Cuando un ser humano se da cuenta o quiere darse cuenta que siempre dentro de uno está la información para construir las soluciones, generas aprendizaje. Por eso es que a veces se convierte la adversidad en la gran maestra de la vida. Porque solo cuando ella llega, te toca ir por nueva información. Por eso es que hay una frase que me gusta mucho. Yo no necesitaba la adversidad, pero no fue inútil. Porque sin ella no hubiera sido por tu cajita de herramientas. Dese cuenta, pero por amor a la vida, que hay cosas que no se aprenden cuando estamos en los gloriosos. Porque si ya estás ahí, no necesitas aprender nada para seguir ahí. Hay cosas que se aprenden cuando estando en situaciones difíciles anhelamos el paso que sigue. Por eso creo que ser resiliente es una manera de ser para aprender de la vida. Dime por favor de esto, ¿qué reflexión te queda? Replantea, resignifica el concepto de adversidad. No la deseamos, pero no es inútil. Es un camino muy importante de crecimiento humano. Y a veces entre más rápido aprendamos, más rápido avanzamos. No protestes con la vida, que no hay a quien protestarle. Tú eres parte de la vida, no como ego, sino como ser.
como esencia. ¿Qué reflexión te queda? Y escríbelo. ¿Qué reflexión te queda? Entremos a la segunda. Entremos a la segunda creencia que vamos a resignificar. ¿Qué significa aceptar? Piénsalo. Te lo estoy vendiendo como la palabra fundamental para poder ser resiliente. Alguien me dirá, ¿de dónde la sacaste, Marta Olga? Hace mucho tiempo, dictando unas conferencias en una empresa, por ahí 15 o 18 años, no sé cuánto, se me acercó una persona y me dijo, estos 5 CDs, es usted la llamada a multiplicarlos. Esta niña está loca. Y yo guardé esos CDs muchos años. Hasta que un día, yo no sé por qué, me pregunté, ¿y qué habrá en esos CDs? Y me encontré con un tesoro que se llaman las clases de Gerardo Schmeling, una persona de Tabio, Cundinamarca, que le enseñaba a la gente de su región. Estas son unas clases grabadas, no me explico con qué, me imagino que en esa época no sé con qué eran grabadas. Y son clases de 30 minutos. Y a veces es muy difícil oírlas porque es o con ruidos o con un eco muy raro o porque solo habla la gente de la región y no él. Yo no sé qué fuerza sentí por dentro. Y durante año y medio, todos los días, oía una clase de Gerardo Schmeling. Cuando alguien me preguntaba quién es mi maestro, qué pena decir lo que voy a decir. Me daba pena decir que Gerardo Schmeling fue la persona que me hizo a mí. Cuando dejé de leer a Gerardo Schmeling o de oírlo durante año y medio, al mes me dijeron que yo tenía cáncer. Y estoy absolutamente convencida que Gerardo Schmeling me preparó, especialmente desde el tema de aceptación. ¿Qué es aceptar? Aceptar es reconocer que hay cosas que no se pueden cambiar. Aceptar es darte cuenta que el presente es. Que lo que hay hoy aquí es. Que lo que tienes al frente es. Que lo que es ya no los puedes cambiar. Que uno tiene que aceptar lo que no puede controlar porque está en el movimiento de la vida. Aceptar es darte cuenta que hay cosas que no puedes controlar. Aceptar es darte cuenta que la vida es el presente. Que lo único que tú tienes para gestionar es lo que hay hoy. Aceptar es darte cuenta que hay cosas en las que no puedes influir, pero hacen parte de tu vida. Por eso lo digo muchas veces, la vida es. No es buena ni mala, es. Háganse de cuenta que llega una persona de Marte, acá, y preguntan, ¿qué hay? Y él describe lo que la vida es. Él no sabe si es más grande o más chiquito, si es mejor o peor, es. Aceptar es darte cuenta que el presente es. Tú puedes pelear con la vida, tú puedes alegar con la vida, pero la vida es. La vida es fruto de un devenir que tú no puedes controlar. Es. Por lo tanto, cuando aceptas eso, queda la solución y después de aceptar, ¿qué sigue? Mira, yo te lo digo cuando me dio cáncer. Esa noticia es muy maluca. Muy maluca. Cuando a ti te dice que tienes cáncer, uno dice, qué pereza, qué jartera, qué sigue. Pero cuando a uno le dicen que tiene cáncer, empieza, ¿y por qué a mí? ¿Y qué jartera? ¿Y qué es esta aburrición? Y es que no hay derecho, es que me digan por qué. Es que perdiste toda la energía. Mira, puedes alegar lo que quieras. Solo hay algo real. El cáncer está. Es. Puedes pedirle explicaciones a quien quieras o a lo que quieras. Independientemente de la respuesta, cuando llegue, lo único claro es que el cáncer está. Es. Perdónenme el ejemplo que pongo, que sé que es doloroso. Cuando una persona se muere,
Mira, tú puedes alegar, llorar, pedir explicaciones, gritar, patalear. Solo hay una cosa clara. Se murió. Cuando uno aprende a aceptar la vida, toda la energía le pone en lo que sigue. Por eso para mí es muy importante decirte que parte de aceptar la vida es darnos cuenta que tú también debes aceptar tu manera de ser. A mí me dice, ¿usted está loca? ¿Pero cómo voy a aceptar que soy brava? ¡Qué pena! ¿Eres brava hoy? Eso es. ¿No quieres seguir siendo brava? Pues elige. ¿Qué quieres hacer para que mañana no te definas como brava? Pero solo cuentas con la manera de ser que tienes hoy. Eso es lo que es aceptar. Sí, eres brava. Qué vaina. Eso eres hoy. Cuando descubrí esto, para mí fue muy triste porque me di cuenta que la mayoría de la gente a mí me quiere la mitad. Porque la gente solo ama de mí lo bueno, pero no lo malo. La mayoría de los seres humanos amamos del otro lo bueno, pero no lo malo, lo difícil. Por eso descubrí que la gente solo me quiere la mitad. Pero escúchame, hasta yo misma, yo solo acepto de mí lo bueno y lo malo. Si ni lo acepto, ni lo quiero, ¿qué puedo hacer con él? Ese día le pedí al mundo que alguien me quiera como soy. Y que yo sea capaz de amar al otro como es. Porque la vida es. Por lo tanto, aceptar es describir la vida en neutro. La vida no es buena ni mala. Eso es un juicio del ego. Porque tú te puedes poner bravo hoy porque simplemente hoy no pudiste comer carne, pero nunca has pensado que hay gente que nunca ha podido comer carne. Por lo tanto, cuando tú le pones el valor de justo o injusto, de bueno o malo, eso lo pone el ego. Y te lo voy a poner en un ejemplo supremamente claro. La tormenta. Imagínate que hay dos capitanes o proyectos de capitanes de buques grandes que acaban de terminar sus 5 años de preparación. Van para el examen final. El examen final es que en la playa o en el puerto les entregan un buque grande, ellos se tienen que parar frente al buque, coger el timón y llevarlo de la playa o del puerto a una isla a X distancia. El que lo lleve se gradúa, el que no se gradúa. Por lo tanto, se monta el primer capitán y pasa una cosa muy rara. Se monta, se sube a la sala de máquinas, coge el timón, prende el buque y pasa una cosa rarísima. En ese instante, el clima se calma, no hay viento, no hay tormenta, el mar se pone calmadito y él simplemente prende el barco y casi que se va solito y llega a la isla. Bien, me gradué. Llega el turno del segundo capitán, se monta en el barco, se para frente al timón y pasa una cosa rarísima. Se arranca un aguacero, una tormenta, el mar se pica, el viento se pone súper fuerte. Y en ese momento el capitán sabe que ahí solo está él frente al barco, con lo que él sabe. Y en ese momento, en vez de pelear con la tormenta, simplemente sabe que le toca encontrar dentro de él la mayor cantidad de conocimientos y usarlos, porque tiene un objetivo: llegar a la isla para graduarse. Suda, horrible, difícil, pero como dice alguien, el triunfo es proporcional al sufrimiento. Llega a la isla, bien, me pude graduar. ¿Con quién fue la vida justa o injusta? ¿Con el que no se dio cuenta que sabía? ¿O con el que se dio cuenta lo que había aprendido?
y lo que sabía usar. Si tú fueras a entregarle tu barco, ¿a cuál capitán se lo entregas? ¿Al que sabe manejar la adversidad del mar o al que no tenemos ni idea cómo reaccionaría? Dese cuenta, la vida es. La vida no es justa ni injusta. Aceptar es darte cuenta que lo que tienes hoy son las condiciones del presente, son las herramientas con las que cuentas para construir la vida, para construir la respuesta, la reacción para poder avanzar. Aceptar es darte cuenta, eso es lo que hay. Y con eso construye la reacción o la respuesta para avanzar. Por lo tanto, aceptar tiene un enemigo. Aquellas personas que se quejan de todo porque practican la actitud de la víctima. El que no acepta lo que hay hoy lo manifiesta en queja, reclamo, alegato, pedir explicaciones, justificaciones, porque todo eso es la demostración de que no estás aceptando lo que hay hoy. Y entre menos lo aceptas, más te demoras en encontrar la solución. Por lo tanto, aceptar implica no generar resistencia. Es como darte cuenta que la vida es como un río. Y cuando tú no quieres darte cuenta que viene un rápido y que te toca ir al rápido, entonces decides poner un palo y dices, aquí paró el río. ¡Qué ego tan duro! Por más que pongas la resistencia, la vida sigue. Por más que pongas ese palo en el río, el agua se desborda. Y si no aprendes a manejar el rápido, no vas a llegar a la parte plana. La vida, cuando la vives con aceptación, la dejas fluir. Porque más rápido aprendes para avanzar. Por eso cuando uno practica la aceptación, aprende el desapego. Suelta el apego. Y como me le dijo una persona que me cuidaba cuando yo era niña, y me dijo, yo solo te quiero dejar un mensaje para la vida. El apego es la raíz del dolor. Cuando una persona no acepta la vida, enraiza el dolor. Tengo una experiencia muy maravillosa para explicarte esto. En uno de los cursos de transformación que dicto, tuve una persona que estuvo mucho tiempo conmigo. Cuando terminamos, tristemente, a su esposo le empezó cáncer en los huesos. Era una pareja supremamente feliz y la actividad que los unía eran scouts, subían montañas y eran felices saliendo a caminar. Un día me llamó y me dijo, Marta Olga, me salvaste. Le dije, ¿por qué? Me dijo, porque tú me enseñaste la aceptación. Y me di cuenta que aceptar es reconocer lo que hay hoy. Y hay que dejar fluir lo que ya no hay. Por lo tanto, yo dejé fluir, me desapegué a mi esposo para subir montañas. Y acepté el esposo con que hoy puedo jugar ajedrez. Yo solté mi esposo con el que podía bailar y acepté el que hay hoy. Y fui capaz de convertir la experiencia del cáncer en una experiencia de empezar a compartir con él nuevas maneras de disfrutar. Pero aprendí a aceptar y aprendí a desapegarme. Para mí fue muy duro. En algún momento de mis cursos me encontré con una señora que me dijo, me hiciste pensar mucho, porque en algunos de mis cursos nos tenemos que ver cada mes o algo por el estilo. Y al final de un curso de estos me dijo, fue muy impactante lo que me di cuenta. Y le dije, ¿qué te pasó? Me dijo, tengo un hijo que tiene autismo. Me di cuenta muy tarde,
cuando nació, y su autismo es muy severo. Llevo 4 años peleándole a la vida, porque mi hijo es autista. Y un día me di cuenta que mi hijo venía a vivir una vida distinta a mí, que ya no necesitaba su cuerpo, sino que estaba evolucionando de otra manera. Y que lo único que él me pedía era que yo lo aceptara como él es. El día que aprendí a aceptar a mi hijo como él es, empecé a aprender de él, porque sabe mucho más que yo. La vida es. No la compares desde la perfección. La vida es. Por lo tanto, aceptar no disminuye el dolor, pero te permite encontrar caminos para salir del dolor. Esto lo conversé con alguna persona que se le había muerto su hija muy joven de repente. En unas experiencias de resiliencia que hicimos, ella le contó a las amigas de su hija más o menos esta historia. Al otro día de haber enterrado a mi hija, me fui a desayunar a un X sitio de Bogotá. Me encontré mucha gente que me miraba como diciéndome: ¿y usted con ese dolor es capaz de venirse para acá? ¿Y es que usted no le dio y no le importó que su hija se muriera? ¿Cómo así que usted ya está en la calle? No sé si rabia me daba o risa. A mí no se me había disminuido el dolor. Era más fuerte. Pero yo tenía que tomar una decisión: avanzar. Quedarme en la casa no me resucitaba a la hija, pero salir sí me permitía empezar a pensar cómo tenía que repensar mi vida. Tú lo eliges. Aceptar la vida es saber que estás en el presente para construir el futuro con lo que hay. Dime por favor de esto, ¿qué reflexión te queda? Porque cuando un ser humano acepta la vida, solo le cabe una pregunta: ¿cómo respondo? Es ahí donde hay que meter toda la energía. Es ahí donde hay que poner toda tu fuerza. Vamos a despertar tu energía interna para esa pregunta. Ante lo que la vida es, que ni lo puedo controlar, ni lo puedo cambiar, ¿cómo respondo? Dese cuenta. ¿Qué cosas en tu vida no has aceptado que te siguen produciendo sufrimiento? Dese cuenta. Estás poniendo tu energía en seguir protestándole a la vida, cuando la podrías poner en avanzar, en recuperarte. A veces no aceptamos ni el genio de la persona que tenemos al frente. A veces solo pensamos que tienes que cambiarlo del frente para yo poder estar feliz. Y no aceptas que el otro es. ¿Y cuántos años llevas alegando frente al otro? Porque no te has dado cuenta que cada ser humano es. Por eso aprende a pensar. Cuando uno acepta al otro, empiezas a practicar algo supremamente profundo: el respeto y la comprensión. Escribe, dése cuenta el sufrimiento que usted lleva cargando por lo que no quiere aceptar. Entonces, si tú me pudieras llamar a preguntarme, me dirías: entonces, ¿qué, Marta Olga? ¿Lo acepto todo? ¿Acepto pues la vida? ¿Entonces me resigno a la vida? ¿Eso es lo que usted me está pidiendo? Ay, no, vení.
Eso no es lo que estoy diciendo. Esa protesta que sé que mucha gente me la hace, te lo voy a convertir en una pregunta. ¿Cuándo la aceptación o la interpretación de aceptación se convierte en un freno real? ¿Cuándo? Piénsalo. La aceptación es un freno cuando tú la vuelves un sinónimo, resignación y conformismo. Cuando aceptar lo confundes con resignación, es un freno para la vida. Y eso no es de lo que yo estoy hablando. Diferenciémoslo. Yo te digo, aceptar es darte cuenta de lo que hay hoy. Resignación es coger lo que hay hoy y volverlo vitalicio. Y yo no he dicho esa frase. Pobre, pobre seré. Este dolor que tengo hoy será mi acompañar a la vida entera. Es que soy bruta y bruta seré. Es que nadie me quiere y nunca me querrán. Eso se llama resignación. Resignación es darte cuenta de lo que hay hoy y volverlo vitalicio. Aceptación es darte cuenta de lo que hay hoy. Y si no quieres que esté mañana, ¿a qué estás dispuesto? ¿Qué quieres hacer? Si hoy estoy aburrida, mañana quiero estar aburrida, no, entonces, ¿a qué está dispuesta? Yo solo hablé de aceptación y reconocer el hoy. Yo no dije perpetuarlo. Eso se llama resignación. Por lo tanto, la resignación se convierte en un freno para las posibilidades. Porque tú no te paras ante la vida diciendo, lo que estoy sintiendo hoy no lo quiero sentir mañana, ¿qué posibilidades tengo? Resignación es decir, lo que estoy sintiendo hoy, como no hay ninguna posibilidad, mañana también, pasado mañana también. Piensa en tu manera de ser. Si la estás aceptando o estás resignado, dese cuenta lo poquito que estamos gestionando nuestro propio ser. ¿Tú te has dado cuenta cuántas personas, ojalá no tú, yo he sido bravo toda la vida y que, pues que me acepten que así seré? ¿Qué? ¿Cómo así? A ver, ¿qué? Ay, así he respondido siempre, pues que me aguante. ¿Qué estás diciendo? Sí, eso me ha ofuscado siempre y ellos ya lo saben. ¿Qué? ¿Tú te has dado cuenta lo poquito que te quieres? Que sabes que hay algo de tu manera de ser que no conviene, que no te gusta, que genera un impacto que de pronto ya no es funcional y te resignaste. Perdiste la posibilidad de renacer, te congelaste, te volviste un robot. Yo no he hablado de eso. Yo he dicho, aceptar es darte cuenta que el que decide ponerle límites a la vida eres tú. Por lo tanto, cuando aceptación se confunde con conformismo, ¿qué es conformismo? Te lo voy a poner como una explicación, no como una verdad. Conformismo es resignarte a que la acción es del otro. Como tú no tienes posibilidad, le dices al otro, entonces cambia tú, muévete tú, actúa distinto, solucióname la vida. Y te conformas a no actuar. Por lo tanto, yo quiero que te des cuenta que la resignación y el conformismo generan inacción. Son la verdadera razón de ser de nuestro ser inconsciente. Repite y repite y repite y repite y nunca se compromete con crear soluciones, con crear posibilidades, con decir esto es lo que hay, ¿a qué estoy dispuesto? Cuando la aceptación se confunde con resignación, pasan tres cosas muy dolorosas, pero no nos hemos dado cuenta.
por favor, dése cuenta que la resignación genera frustración, porque usted nunca pone la posibilidad en la mente. La resignación genera impotencia, porque usted dice, yo no puedo, no tengo con qué, no hay alternativa, se acabaron las posibilidades. Y dése cuenta que la resignación no genera logro, por lo tanto daña la autoestima. Transforma la resignación y el conformismo en aceptación. Reconoce lo que la vida es y pregúntate, ante lo que la vida es, ante lo que soy, ante lo que tengo y ante lo que sé, ¿cómo reacciono para que mañana yo haya avanzado, aunque sea un tris? Dime por favor, ¿qué reflexión te queda de este concepto o de esta mirada de la aceptación? Porque no es un concepto, es una manera de ver la vida. Un ser resiliente es capaz de transformar la resignación y el conformismo en empoderamiento, que es empoderarse, asumir la acción que sigue. Y para eso yo encuentro un camino que te lo voy a compartir, un camino muy simple. Vamos a cambiar la pregunta del por qué por la pregunta del para qué. La pregunta del por qué siempre se le hace a otro y la maneja la razón. Por lo tanto, muchas veces para avanzar nos paramos en el por qué. Porque a mí, porque dijeron, porque me pasó, porque actuó así, porque me gritó, por qué y por qué. Y en eso nos paramos. La pregunta del para qué es la pregunta que te compromete a ti con tu acto. Por lo tanto, el por qué es una pregunta afuera o al pasado, el para qué es una pregunta al hoy, a ti mismo y al futuro. Voy a ponerte un ejemplo para que quede absolutamente claro. Imagínate que yo estoy en un seminario presencial y está una persona al frente, voy a inventar el nombre, María. María me hace una pregunta en el momento en que yo estoy desconcentrada. Una pregunta muy brillante, pero a mí me cayó muy mal, porque me cogió fuera de base. Entonces, en el momento que ella me hace la pregunta, yo me sentí una emoción negativa y gracias a esa emoción negativa reaccioné. Claro, ¿y por qué me hace esa pregunta en este momento? Es que usted es una desgraciada, es que eso no vale la pena, es que usted está distraída, es que usted sabe en qué día se... Y empiezo a alegar y la trato muy mal. Realmente soy muy grosera con ella. ¿Por qué? Porque es fruto de una emoción negativa que me dejé dominar por ella. Cuando termina la conferencia, ella se me hace a un lado y me llama y me dice, ¿por qué me gritaste así? ¿Por qué me trataste así? ¿Y yo qué le digo? Porque usted se lo merece, porque usted actuó mal, porque a mí me enseñaron, porque así hacían conmigo, porque lo he hecho toda la vida. Por lo tanto, cualquier respuesta del por qué está afuera de mí, o en el pasado o en el otro. Por eso es que la pregunta del por qué es pedirle explicaciones a un afuera. Pero ¿qué le contesto a María si ella me dice, ¿para qué me gritó? Ahí no estoy sino yo y el sentido y el propósito de mi acto. ¿Qué le contesto a María? ¿Para ser yo más fuerte que usted? ¿Para hundirla? ¿Para acabarla? ¿Para qué? El para qué tiene que ver contigo. Por lo tanto, empodérate, dándote cuenta que el que le pone sentido a sus actos eres tú. Lo que te estoy queriendo pedir es, ponga el timón de la vida en usted. Acepte lo que la vida es, lo que usted sabe, lo que tiene. Dime de esto, ¿qué reflexión te queda? Entonces alguien me puede decir,
No, Marta Olga, estoy muy perdida. Entonces lo acepto todo. ¿Y qué? Sí, tienes toda la razón. Nos falta poner el otro lado del balancín. Cuando una persona acepta la vida, como lo dije ahora, solo cabe una pregunta. ¿Cómo respondo? Y te voy a poner la pregunta que viene al lado. ¿Y con qué? Eso se llama asumir. Asumir es darte cuenta que a ti te toca hacerte cargo de responderle a la vida. ¿Con qué? Con lo que hay, con lo que tienes. Pero después de que aceptas la vida, a ti te toca decir qué hago con lo que la vida es. Aceptar es darte cuenta que tú tienes que gestionar lo que sí se puede controlar. Y lo preguntamos al principio en la sesión pasada. ¿Y tú qué sí puedes controlar? La respuesta para mí es mi ser hoy. Asumir es hacerte cargo de responder. Y lo digo de manera incondicional. ¿Por qué? Porque pase lo que pase afuera, sea lo que la vida es, a ti es al que te toca encontrar cómo responder. No puede haber ninguna adversidad ni ninguna situación más fuerte que tu poder interior. Tú tienes con qué. Y estoy convencida que cuando empecemos a entrar a tu cajita de herramientas personales, tú te vas a dar cuenta que tú tienes con qué. Aceptar es empezar a decir, yo asumo lo que la vida es porque yo tengo con qué construir la respuesta. Asumir es darte cuenta. Tú eres el que piensa. Tú eres el que construye las posibilidades. Tú eres el que defines tus actos. Tú eres el que toma las decisiones. Tú eres el que asume las consecuencias. Tú eres el que gestionas tu mundo interior. Por lo tanto, ante cualquier cosa que te pase en la vida, pregúntate, ¿y de qué me hago cargo? Y ante cualquier cosa que te está pasando, dolorosa, maluca, asuma que tú eres la que construye las respuestas. Por lo tanto, asumir es ser consciente de que todas tus respuestas tienen consecuencias. Si tú te quedas paralizada, eso tiene consecuencias. Si tú le entregas el control de la vida al otro, eso tiene consecuencias. Elige. Pero a ti te toca asumir la vida. Yo lo digo en una palabra que suena fea, a veces suena un tris agresiva, pero impacta. Llegó la hora de actuar como adultos. Llegó la hora de saber que cada acto tuyo construye el ser de mañana. Y eso no se puede delegar. Asumir es darte cuenta que el responsable de tus estados emocionales eres tú. ¿Estás aburrida? Pues desabúrrete. ¿Estás desmotivada? Pues motívate. Esto es lo que hay. ¿Estás harta? Pues esto es lo que hay. ¿Tú te has dado cuenta uno para qué le dice estoy harta, aburrida, desmotivada? Para que los demás vengan a salvarme. No más. Esa es tu vida. Es tu aprendizaje. Cuando una persona asume la vida, le pasa una cosa muy buena. Se libra de la dependencia externa. Hace uso del libre albedrío. Evita vivir del reclamo. Y asume que tus estados emocionales están en tus manos. Pero permite también que los demás asuman. Porque a veces se nos va la mano en quererle dar consejos a los demás. Y si no hacen lo que yo diga, pues nos ponemos bravos. O a veces les decimos yo hago por ti. No suplantes.
No suplantes a tus hijos ni a un colaborador. No interfieras, déjalos asumir la vida para que no tengan a quién reclamarle ni a quién echarle la culpa. Después de que una persona acepta la vida y la empieza a asumir, se hace cargo de que lo que está construyendo tiene que ver con ella. Dime por favor de esto, ¿qué reflexión te queda? ¿Qué resultados en tu vida vienen igual hace un montón de tiempo porque tú no asumes actuar? ¿Qué cosas estás esperando que los otros hagan para tú estar bien? ¿Cuántas cosas estás aplazando aunque sigas sufriendo? Asume. Si no quieres actuar, asume el resultado. Si no quieres gestionar tu vida, asume emocionalmente cómo quedas. Pero no hay a quien echarle la culpa. Al que le toca dar el paso hacia adelante es a ti. Yo quiero dejar esto para terminar muy claro, y lo voy a dejar muy claro con un dibujo. Porque quiero hacer la diferencia entre aceptar y asumir. Este dibujo que están viendo, que es como un balancín, donde tú estás sentado en un extremo y tú estás en una zona de confort, tranquilo, como si estés estirado, si no pasa nada. Y de pronto, yo no sé si a ti te pasó cuando eras niño, que estás súper tranquilo y de pronto alguien llega y se sienta durísimo en el extremo contrario y tú simplemente brincas. Hay cosas que simplemente llegan. Y cuando las cosas ya llegan, hay que aceptarlas. Llegaron. Aceptar es darte cuenta lo que hay, lo que llegó, que ya es. Es que no podías haber actuado antes, ya es, ya está ahí. Por lo tanto, aceptar es darte cuenta lo que no puedes controlar, pero que afecta a tu vida. Por eso uno dice, aceptar es el punto de partida. Uno acepta el presente y gestiona para construir futuro. Como estás en el dibujo, después de que ves esas piedras que caen y te levantaron y tienes los pies altos, ¿y qué tienes que hacer? De allá no puedes ir a tumbar las piedras. Tienes que fortalecer tu propio ser. ¿Con qué? Con lo que tú eres. Y la mayoría de lo que eres está guardado en la cajita de herramientas. Asumir entonces es saber lo que sí puede controlar. Es ir por aquello que te pertenece a ti. Es soltar la dependencia y el reclamo. Es comenzar a gestionarte. Por lo tanto, cuando la persona acepta lo que sucede en el mundo exterior y asume responder con lo que es capaz de convertir el sufrimiento en aprendizaje. Es capaz de fortalecer su propio ser. Y ese es el reto que tenemos. Por eso es que sostengo que ante el mundo que viene, donde vienen adversidades, fruto de cambios en tecnología, de una sociedad mucho más comunicada, de movimientos y fuerzas que se están encontrando en el camino de la historia, cuando la adversidad está en la puerta, o mejor, lo inesperado, lo único que te hace tener los pies en la tierra es tu columna vertebral interior, porque es desde ahí donde tienes que aprender a asumir. Ese es el mejor regalo que le podemos dar a nuestros hijos, que cuando quieran salir de la casa o de la familia, sepan que al que le toca asumir la vida es a ellos. Dese cuenta que acabamos de resignificar 3 creencias muy importantes. La adversidad, que la dejas ver como lo que hay que sufrir y empezarlo a ver como la maestra para el aprendizaje que nos hace caminar hacia adelante. Aceptar, que es darte cuenta que el presente es y que no vale botar la energía en lo que no puedes controlar. Y asumir es usar toda tu energía y potencial interior para construir tu respuesta. Aquella respuesta que te hace responsable, evitando tener a quien reclamar, a quien echarle la culpa. Es aquella respuesta donde asumes las consecuencias,
porque usas una cosa maravillosa que la vida nos dio, el libre albedrío. Por lo tanto, dime, de esta reflexión, ¿qué te queda para la vida? ¿Qué te llevas en el morralito de la vida? ¿Con qué compromiso sales? ¿Qué puedes practicar hasta nuestro tercer módulo? Porque acuérdate, esto no es conocimiento. Esto es información para ir a la práctica por la evidencia. Es en tu evidencia donde eliges qué te llevas. Por lo tanto, en estos días, antes del tercer módulo, cada que te quejes, di que no quiero aceptar y cómo lo pudiera asumir. Cada que le hagas un reclamo a alguien, di ¿por qué le reclamo al otro? ¿Por qué no asumo lo que me corresponde a mí? Cada que pienses que el otro es el que tiene que cambiar, dése cuenta que usted no puede controlar al otro. ¿Por qué no se pregunta, ¿y yo cómo asumo? ¿Cómo cómo puedo encontrar en mí posibilidades para manejar esto? Alguien me decía, es que me saca la piedra cuando estoy frente a un gritón. Y le dije, mientras esperes la paz, porque no haya gritones en el mundo, eres una esclava. Hasta el día que aprendas a reaccionarle a un gritón. Ese es tu reto, porque el responsable de la paz interior y de generar emociones saludables eres tú. Quédate con esta reflexión hasta que nos encontremos en nuestro próximo módulo, el tercero.